Hola, soy Jen Franks y este es un episodio de nuestro podcast Versículo a Versículo en el que exploraremos las ideas y lecciones de la palabra de Dios, la Biblia. Hoy nuestro versículo se encuentra en el libro de Marcos, donde Cristo declaró que Él era Señor del día de reposo. ¿Qué significa eso? Después de todo, muchos creen que la necesidad de guardar el día de reposo, definido como el séptimo día de la semana, ha sido eliminada o cambiada al domingo. Examinemos lo que realmente dijo Cristo en este episodio de versículo a versículo. Pero antes de llegar al versículo en cuestión, obtengamos algo de contexto histórico sobre el día de reposo durante la época de Cristo. La observancia del día de reposo es una enseñanza dominante en el Antiguo Testamento y es uno de los 10 mandamientos que Dios dio a Israel en el monte Sinaí. Romper deliberadamente el día de reposo era un delito capital en la nación de Israel, según Éxodo 31, versículo 15. Leemos lo siguiente: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Como puede ver, era una violación grave trabajar en el día de reposo. Y vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, que Israel abandonó el día de reposo, y Dios los declaró impuros y los entregó al cautiverio. En el caso de las 10 tribus de Israel, la cautividad fue a manos de los asirios. Y para la nación de Judá fue a manos de los babilonios. Durante su cautiverio en el siglo VIII a.C., las 10 tribus desaparecen en la oscuridad de la historia, pero Judá regresa después de su cautiverio en el siglo VI a.C. a la Tierra Santa, donde reconstruyen su país, incluido el segundo templo, solo para ser gobernados por los romanos durante la época de Cristo. Una de las cosas que los judíos decidieron hacer al regresar del cautiverio fue poner el sábado en un pedestal de honor. Crearon 39 categorías de actividades prohibidas para el sábado. Muchas de estas eran ridículas. No se puede hacer un nudo en sábado, ni desatar un nudo en sábado, y así sucesivamente. Los fariseos se convirtieron en los encargados de hacer cumplir estas reglas durante el primer siglo, cuando Cristo comenzó su ministerio. El contexto de la declaración que hizo Cristo acerca de ser Señor del día de reposo involucraba uno de estos conflictos sabáticos. Los discípulos, junto con Cristo, caminaban en sábado por un campo de maíz. Era una práctica común en esa época, basada en un principio del Antiguo Testamento de compartir la cosecha con quien fuera menos afortunado, como una viuda o un huérfano, o con un viajero que simplemente pasara por allí. Los discípulos aprovecharon esta práctica arrancando algunas espigas de maíz para alimentarse mientras atravesaban el campo durante su viaje. Los fariseos reaccionaron rápidamente y denunciaron a los discípulos por haber hecho algo que, según ellos, era ilícito en el día de reposo. ¿Era esto realmente ilícito? ¿O simplemente una violación de las restricciones sabáticas impuestas por los fariseos? Puede buscar en la Biblia y no encontrará que tal acción haya sido declarada alguna vez como una violación del día de reposo. Simplemente no está allí. Eso nos lleva a nuestra escritura del día. En esta sección, Cristo reprende a los fariseos por su visión austera del día de reposo. En Marcos capítulo 2, versículos 27 al 28, Él les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre también es Señor del día de reposo. Hay 2 puntos que explican por qué los discípulos no hicieron nada mal. Primero, el día de reposo fue creado para la humanidad y no la humanidad para el día de reposo. Adán y Eva fueron creados en el 6º día, y el día que siguió fue el 7º día, el día de reposo. Fue creado para beneficiar a la humanidad y no al revés. Si bien esto no justifica violar el día de reposo, ni inventar sus propias reglas, pone en contexto el verdadero propósito del día de reposo. El día es santo, como se declara en el monte Sinaí. Santo significa que fue santificado, o apartado por Dios para un uso sagrado. Ahora, el segundo punto. Cristo es el Señor, el dueño, el maestro del día de reposo. Él fue quien en la creación habló a la humanidad. Él fue quien más tarde se convirtió en Jesucristo, quien es declarado como el Verbo en el capítulo 1 de Juan. Para el día de reposo, Él estableció las reglas. Él lo hizo santo y declara que los discípulos no hicieron nada malo al arrancar las espigas de maíz. Ellos no estaban cosechando una siembra, ni estaban trabajando. Fueron las reglas y restricciones defectuosas de los fariseos las que se violaron. Ellos tergiversaron las escrituras relacionadas con la cosecha,
la cual no debía realizarse en el día de reposo, para así acusar a los discípulos. Pero como Señor del día de reposo, Cristo los declaró inocentes de quebrantar el día de reposo. Curiosamente, cuando Cristo fue crucificado, nunca fue acusado de violar el día de reposo, porque nunca lo hizo. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar, en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.